Hola a todas y todos, vamos a iniciar lo que es la cápsula de fisiopatología de la hipertensión arterial. La fisiopatología de la hipertensión está dada fundamentalmente por los cambios que van a ocurrir en el sistema cardiovascular a propósito del aumento de las presiones que se van a generar en el sistema. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que esta es una pandemia que lleva muchos años, prácticamente los últimos 20, 30 años, ¿cierto? Ha generado una tremenda mortalidad, producto de que toda elevación de la presión arterial a la larga lo que conlleva es un riesgo elevado de mortalidad como tal. Por lo tanto, en términos estrictos, la hipertensión arterial no es más que aumentar el riesgo cardiovascular de generar daño en algunos órganos tárgetos. ¿Y cuáles van a ser estos órganos? Particularmente, ¿cierto? El corazón, el cerebro, el riñón, el aparato circulatorio vascular periférico como tal, pero también todos aquellos órganos que son ricamente microvascularizados. Los valores de presión arterial no son más que un grupo de categorías de tensiones arteriales sistólicas o diastólicas que te dan un riesgo. A mayor elevación de la presión arterial sistólica y diastólica, mayor es el riesgo de aparición de lo que es, ¿cierto?, las complicaciones de los distintos órganos tárgetos que ya hemos mencionado. Pues bien, cuando uno da cuenta de lo que es la hipertensión, es muy importante señalar algunos aspectos que tienen relación con lo que es una simple fórmula, que probablemente ustedes la conozcan desde la perspectiva, ¿cierto?, de lo que es la fisiología normal, y que da cuenta de cómo se genera la regulación de la hemodinámica sistémica. En términos muy simples, ¿cierto? Nosotros sabemos que la presión arterial no es más que el producto entre lo que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, por su parte, es el producto de la frecuencia cardíaca por fundamentalmente el volumen sistólico o el volumen minuto, como probablemente ustedes también lo conozcan. Este producto entre el volumen sistólico, es decir, el volumen efectivamente que se está inyectando, por la frecuencia cardíaca al minuto, me dice cuánto es el gasto cardíaco y por lo tanto, cuando se relaciona con la resistencia vascular periférica, me da el valor global, ¿cierto?, de la presión arterial. Pues bien, hay distintos determinantes para cada una de estas variables. Por ejemplo, cuando hablamos de la variable frecuencia cardíaca, estamos hablando, ¿cierto?, de todo aquello que eventualmente puede generar un aumento o una disminución en la frecuencia cardíaca establecida como tal. Ahí sabemos, por ejemplo, que el sistema nervioso simpático tiene un efecto taquicardizante, es decir, te eleva la frecuencia cardíaca, que las catecolaminas tienen un efecto que eleva la frecuencia cardíaca como tal, y el sistema nervioso parasimpático tiene un efecto de disminuir la frecuencia cardíaca como tal. Por lo tanto, si le damos un número simple, lo que podríamos decir es que si mantenemos estable el volumen sistólico y aumentamos la frecuencia cardíaca, significa entonces que nos va a aumentar el gasto cardíaco. Por otra parte, si bajamos la frecuencia cardíaca manteniendo el volumen sistólico, implica entonces que nos va a bajar entonces el gasto cardíaco. El volumen sistólico también es un producto que tiene tres grandes variables. El primero de ellos es la capacidad de contractilidad del corazón, la capacidad que tiene la bomba, ¿cierto?, de poder generar la fuerza suficiente, la presión suficiente para poder vencer la presión del sistema que se le opone y por lo tanto inyectar la sangre. Por lo tanto, todo lo que genere modificaciones de la contractilidad, en consecuencia, va a generar modificaciones del volumen sistólico. Si yo tengo aumentada la contractilidad, voy a aumentar el volumen sistólico. Y si se aumenta el volumen sistólico, voy a aumentar el gasto. Por otra parte, también es importante en el fondo el concepto de lo que es precarga, ¿ok? O llenado de la cámara, llenado del ventrículo como tal. ¿Quién es el determinante de la precarga? El retorno venoso, por ejemplo, ¿ok? Por lo tanto, cada vez que nosotros en el fondo generamos
un aumento del retorno venoso, generamos un aumento de la precarga. Y este aumento de la precarga, en consecuencia, nos generaría un aumento del volumen sistólico como tal. Ahora bien, ¿quiénes son los que determinan la precarga o el llenado? O, dicho de otra manera, también más simple, el retorno venoso. Lógicamente, el tono venoso, porque finalmente sabemos que el tono venoso es el que va a permitir en el fondo que se devuelva fundamentalmente la sangre hacia la cámara, y el tono venoso va a estar dado por la interacción del sistema nervioso, particularmente simpático y las catecolaminas, así como también el volumen de sangre. ¿Ok? Por lo tanto, si tengo menos volumen de sangre, por lo tanto puedo tener menos retorno venoso o menos precarga, y eso significa que voy a tener menos volumen sistólico y por lo tanto tengo menos gasto cardíaco. ¿Ok? En ese sentido, nosotros sabemos, ¿cierto?, que podemos regular el volumen sistólico en relación a lo que es la forma en cómo retenemos sodio, cómo retenemos agua, ¿cierto? O de alguna manera, ¿cierto?, cómo funcionan los distintos sistemas corporales para poder mantener el balance hidrosalino. En consecuencia, el volumen sistólico va a estar dado fundamentalmente por la capacidad contráctil y también va a estar dado fundamentalmente por la precarga o también retorno venoso. Pues bien, ustedes van a encontrar en los textos que también se habla que un determinante del volumen sistólico es lo que se llama la poscarga, ¿ok? O la resistencia, la presión, la impedancia que hay que vencer para poder eyectar la sangre, y que es inversamente proporcional a lo que es el volumen sistólico. Esto significa que a mayor poscarga, menor capacidad de eyección. A menor poscarga, mejor va a ser la capacidad de eyección. Es inversamente proporcional. ¿Por qué no lo planteamos aquí entonces en este lado de la ecuación como determinante? Porque la poscarga, al ser entonces la impedancia, al ser la resistencia que se opone a la eyección de la sangre, está directamente relacionada con la resistencia vascular periférica, que es esta variable grande, ¿cierto?, inicial de la ecuación, que tiene además distintos determinantes. Vamos a ver que la resistencia vascular periférica va a estar dado por reguladores circulatorios u hormonales, en donde el clave ahí es el eje renina, angiotensina, aldosterona, y sobre todo la angiotensina, que va a tener un efecto vasoconstrictor, y por lo tanto su efecto vasoconstrictor me aumenta la resistencia vascular periférica. Vamos a tener la interacción propia del vaso, con su capacidad fundamentalmente contráctil o vasodilatadora. Por lo tanto, puedo aumentar o disminuir la resistencia vascular periférica en base, por ejemplo, a la inervación que vamos a tener. En donde podríamos, por ejemplo, afirmar que los receptores alfa-1 son básicamente receptores que aumentan la resistencia vascular, por lo tanto vasocontraen. Los receptores beta-2 tienen una acción fundamentalmente vasodilatadora, por lo tanto disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Ok? También vamos a tener ciertos factores regulatorios, ¿okay?, locales, y que son factores regulatorios humorales en el fondo, pero que actúan de manera local propiamente tal. Aquí vamos a tener agentes que son vasoconstrictores y agentes que son vasodilatadores. Todos los agentes vasodilatadores me disminuyen la resistencia vascular periférica. En consecuencia, me disminuyen la poscarga. ¿Cuáles son los más importantes que hay que tener en la cabeza? El óxido nítrico, vasodilatador importante, probablemente el vasodilatador más importante que nosotros tenemos, que es producido fundamentalmente por los mismos vasos sanguíneos como tal. Algunas sustancias vasodilatadoras como es la adenosina o ciertas prostaglandinas, que es importante tener en consideración y que por lo tanto, al ser vasodilatadoras, van a generar en consecuencia una disminución de la poscarga. Pero también vamos a tener agentes vasoconstrictores que generan vasoconstricción. Y ahí uno de los principales, ¿cierto?, es la endotelina. Por lo tanto, podemos decir que la endotelina es un agente vasoconstrictor. Y si es vasoconstrictor, por lo tanto, me aumenta la resistencia vascular periférica. También la viscosidad de la sangre
me podría generar aumento de la resistencia vascular periférica. Pero esto se da básicamente en ciertos aspectos o en ciertas situaciones en las cuales hay grandes modificaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el hematocrito, en donde aumentaría mucho la viscosidad de la sangre y por lo tanto eso aumentaría la impedancia o resistencia al flujo de la sangre. ¿Ok? Y que eso se da, ¿cierto?, en distintas situaciones. Por tanto, un punto que es importante señalar es que si vemos esta ecuación entonces, si vemos la ecuación, ¿qué es lo que regula entonces la presión arterial? El gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Todas estas variables van a interactuar unas con otras para poder mantener la regulación de la presión arterial. Porque cuando yo regulo finalmente la presión arterial, voy a regular lo que es el flujo de sangre a los distintos territorios. Y lógicamente, la presión de perfusión. ¿Qué es lo que va a intentar el sistema? Siempre va a tratar de generar cierto el balance. En consecuencia, si me aumenta la resistencia vascular periférica, teóricamente entonces no aumentaría la presión arterial propiamente tal. Y este es uno de los determinantes como tal. Veamos otro ejemplo. Imaginémonos que tenemos una pérdida sanguínea, tenemos una pérdida del volumen de sangre. Por lo tanto, si tenemos una pérdida del volumen de sangre, tenemos una pérdida, una disminución, ¿cierto?, del retorno venoso. Nos bajó la precarga. Si nos baja la precarga, nos baja entonces el volumen sistólico. Si nos baja el volumen sistólico, nos baja entonces el gasto. Y si nos baja el gasto, nos baja entonces lo que es la presión arterial. ¿Cómo regulamos? Y probablemente ya lo vimos, ¿cierto?, en lo que es shock, en donde la respuesta compensadora lo que buscan es tratar de mantener la ecuación. Cada vez que, por ejemplo, tengo una baja, ¿cierto?, en el gasto, por lo tanto trato de aumentar la resistencia para aumentar finalmente y mantener la presión arterial. Pero por otro lado, veamos el siguiente ejemplo. Pensemos que estamos con retención de sodio y agua, por lo tanto nos aumenta el volumen sanguíneo. Si nos aumenta el volumen sanguíneo, nos aumenta la precarga. Si nos aumenta la precarga, nos aumenta el volumen sistólico. Si nos aumenta el volumen sistólico, nos aumenta el gasto y por lo tanto nos aumenta lo que es la presión arterial. La recomendación es que esta ecuación ustedes la tengan siempre en la cabeza porque les va a ayudar no tan solo para fisiopatía, sino que también para ver cómo se generan las respuestas integradas de los distintos sistemas. ¿Ok? Y que vamos a ver ahora, en estos breves minutos, cómo somos capaces en el fondo de ir modificando y jugando con estos determinantes, ¿cierto?, de la presión arterial como tal. Pues bien, veamos acá en esta imagen que aparece fundamentalmente lo que es los agentes vasodilatadores y vasoconstrictores, que son los que mencionábamos, ¿cierto?, que eran parte del endotelio y que también tenían mucha acción. Pero fíjense ustedes cómo muchos de ellos tienen que ver fundamentalmente con cómo se van relacionando y permiten entonces la modulación minuto a minuto de lo que es la hemodinamia propiamente tal. En ese sentido, aquí nos vamos a estar encontrando, por ejemplo, con agentes como lo que es la angiotensina 2, que va a ser capaz entonces de poder generar la activación de segundos mensajeros para poder generar la activación y la contracción del músculo liso vascular propiamente tal. Que vamos a tener, por ejemplo, distintos agentes, como por ejemplo lo que es un factor de crecimiento transformante, que es capaz fundamentalmente de activar a, por ejemplo, endotelina y por lo tanto generar vasoconstricción propiamente tal. Vamos a tener agentes fundamentalmente también vasoconstrictores directos, como la activación directa de la endotelina propiamente tal y su receptor. Pero por otro lado, también podemos tener agentes que nos van a permitir generar la relajación y por lo tanto la vasodilatación. Y aquí el óxido nítrico es uno de los más importantes porque genera fundamentalmente este efecto vasodilatador. Ciertas prostaglandinas, particularmente la prostaglandina I o las prostaglandinas E, son capaces también de generar vasodilatación. En consecuencia, los agentes vasodilatadores y vasoconstrictores que se generan en el endotelio y la relación, ¿cierto?, con los otros factores humorales son los que me van a finalmente a gatillar y resolver lo que es la vasoconstricción periférica y que es uno de los determinantes más importantes
de la regulación de la presión arterial como tal. ¿Cómo regulamos la presión en condiciones normales? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que vamos a tener aquí lo que es la presión arterial propiamente tal, que esta regulación de la presión arterial se da en base a ejes cortos, que son rápidos, y a ejes un poco más largos, que son un poco más lentos. Por ejemplo, cuando yo genero una cierta presión arterial, vamos a tener vasoreceptores, ¿cierto?, fundamentalmente a nivel del callado de la aorta, que son capaces en el fondo de ir sensando el llenado o el estiramiento. Ellos son los que envían rápidamente señales a nivel del sistema nervioso autónomo para poder regular lo que es la resistencia vascular periférica propiamente tal. Tanto estos receptores, ¿cierto?, que están a nivel periférico, junto con los receptores fundamentalmente que vamos a tener de estiramiento a nivel del callado de la aorta o a nivel ventricular, son los que me permiten entonces el poder regular la presión arterial como tal. Pensemos entonces de que ya que conocemos los que determinan la resistencia vascular sistémica y los que determinan el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico, como también la frecuencia cardíaca, cada vez entonces que se generen alguna de estas modificaciones, por lo tanto vamos a tener estas respuestas integradas por el sistema nervioso autónomo, particularmente a nivel del simpático o el parasimpático, pero también ejes un poco más largos que permiten, por ejemplo, el poder regular lo que es la cantidad de volumen de agua en base a la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona. Y en consecuencia, por una parte vamos a tener la capacidad de regular la resistencia y por otro lado la capacidad de ir regulando fundamentalmente el gasto. ¿Qué es lo que podemos regular rápidamente desde el punto de vista del gasto? La frecuencia cardíaca. Podemos modificarla en base a la actividad simpático-parasimpática. ¿Qué es lo que se demora más? Lógicamente, lo que es la retención de sodio y agua, porque ahí tiene que ver con la filtración del glomérulo, ¿cierto? Y finalmente con el balance hidrosalino. Y la resistencia vascular periférica habitualmente se gatilla por fenómenos de rápido, producto de la actividad simpática o producto de la modulación de los vasoconstrictores o vasodilatadores locales como tal. Entonces, teniendo esos dos conceptos fisiológicos en mente, podemos decir que la hipertensión fundamentalmente no es más que el conjunto, ¿cierto?, de factores que me modifican, ¿cierto?, y me generan un mayor riesgo de alguna enfermedad desde la perspectiva cardiovascular. ¿Ok? En general, se establece que prácticamente el 90-95% de los pacientes tienen lo que se denomina hipertensión arterial esencial o primaria. ¿Y qué significa eso? Que es una hipertensión de etiología multifactorial y que se cree fundamentalmente que está dado en base a algunas alteraciones de predominio vascular como tal. ¿Ok? La hipertensión secundaria es aquella en la cual el individuo se hace hipertenso producto de una patología previa. Y producto de esa patología previa es que finalmente tiene alteraciones vasculares que le aumenta la tensión del sistema. ¿Ok? Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes que tienen hipertensión son pacientes que tienen una hipertensión arterial primaria o esencial. Y eso un poco es la dificultad finalmente de tratamiento, porque se trata de establecer un tratamiento en base a tratar de mantener la regulación, ¿cierto?, de ciertos actores que me modifican, sobre todo la resistencia vascular periférica. ¿Cuáles van a ser las principales o potenciales anormalidades que nos vamos a estar encontrando en hipertensión? Y tal como mencionamos en su momento, probablemente el sistema circulatorio es el principal afectado, en donde vamos a encontrar, ¿cierto?, que la alteración de este sistema puede ser porque a lo mejor tengo poca capacidad de poder vasodilatar. Puede ser que el vasodilatador más importante que nosotros tenemos, ¿cierto?, esté disminuida su secreción. O que, por ejemplo, tengamos un aumento en la producción de vasoconstrictores. O que tengamos un aumento de la actividad de catecolaminas que generen fundamentalmente vasoconstricción. Es decir, el efecto primario aquí puede ser una funcionalidad anormal, una respuesta anormal de resistencia vascular periférica o resistencia vascular sistémica. También podemos tener alguna alteración estructural del vaso. Imagínense ustedes un sistema arterial en el fondo que tenga una capa tan gruesa muscular que su vasoconstricción sea tan intensa que produzca entonces una disminución efectiva del flujo.
Y eso es una tremenda resistencia que impide el paso finalmente del flujo. Por lo tanto, esto aumenta la presión del sistema, te la altera. Podemos tener, por ejemplo, alteraciones adrenales que tienen relación con el aumento de las catecolaminas y su mala funcionalidad. Podemos tener una alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, que por una parte nos va a generar a uno de los más importantes vasoconstrictores, que es la angiotensina 2, pero también vamos a tener fundamentalmente a lo que es la alteración de, por ejemplo, la producción de aldosterona, que es uno de los más importantes generadores de retención de sodio y de agua como tal. También podemos tener alteraciones, por ejemplo, a nivel de los vasoreceptores, de los vasoreceptores, y que por lo tanto hay una desensibilización y que no seamos capaces de establecer si es que tenemos o no tenemos, ¿cierto?, una disminución o un aumento de la presión arterial. O por otro lado, también lo que podemos tener es un aumento en el tono, por ejemplo, simpático como tal, o un aumento anormal, ¿cierto?, de catecolaminas producto de estrés o de alguna otra señal. En consecuencia, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Lo que se sabe hasta ahora es que la hipertensión arterial puede estar dado por un problema desde el punto de vista de los vasos, por una vasoconstricción intensa, por una disminución en la capacidad vasodilatadora, por un aumento en las catecolaminas eventualmente circulantes, por una mala función, ¿cierto?, del eje renina-angiotensina-aldosterona, o por una respuesta fundamentalmente simpática también anormal. ¿Qué pasa con el sodio? Habitualmente todo el mundo durante muchos años le ha echado mucho la culpa al sodio como el principal gatillador de hipertensión. Y si bien es cierto, sí, el aumento en el consumo de sodio te va a generar retención de sodio y de agua, ¿cierto? Que es lo lógico y que todos probablemente lo reconocemos, ¿cierto? Por la fisiología normal. También es importante establecer que el aumento del sodio por sí solo aumenta lo que es el estrés oxidativo. Y por lo tanto el estrés oxidativo, particularmente a nivel de los vasos sanguíneos, genera una disfunción endotelial. Y por lo tanto tengo menos formación de óxido nítrico. Ya dijimos que el óxido nítrico era un vasodilatador. Por lo tanto, si tengo menos vasodilatadores, me voy a vasocontraer automáticamente. ¿Okay? Por otra parte, la elevación del sodio en la dieta me genera modificaciones, ¿cierto?, a nivel de las cargas eléctricas. Y por lo tanto, puedo perfectamente también generar una disfunción en la formación del óxido nítrico como tal. Y a eso, además, cada vez que tenemos disfunción del endotelio, podemos gatillar fundamentalmente un aumento en la actividad de activadores de metaloproteinasas y por lo tanto que sea un vaso con mayor masa muscular como tal, pero también podemos tener una disminución en la capacidad elástica del vaso, por lo tanto que este sea más rígido. Y por lo tanto, la raya para la suma es, a la larga, un aumento, ¿cierto?, en la vasoconstricción, un potencial vasoconstrictor mayor. Y este potencial vasoconstrictor mayor, sobre todo, va a tener un impacto en el aumento de la presión sistólica como tal. ¿Ok? Aumento de la presión sistólica como tal. En resumen, ¿el sodio aumenta la presión? Sí. No tan solo por retención de agua, sino que también porque genera efectos directos sobre el vaso sanguíneo, aumentando el potencial vasoconstrictor y sobre todo teniendo impacto en la presión arterial sistólica. El endotelio es uno de los actores más importantes al momento de hablar de hipertensión. Sabemos que en condiciones normales tiene que mantener un exquisito balance entre lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación, y que además tiene ciertos roles antiinflamatorios, ¿cierto?, y que regulan la capacidad hemostática. Pero cuando hablamos de disfunción del endotelio, estamos hablando en donde hay un desbalance entre lo vasoconstrictor y vasodilatador. Y siempre, siempre en condiciones de normalidad nos vamos a ir hacia el ámbito vasoconstrictor, porque tenemos más vasoconstrictores como tal. Y porque además, habitualmente en la disfunción endotelial hay una disminución en la disponibilidad del óxido nítrico. Por lo tanto, si nos baja el óxido nítrico, nos baja la capacidad de vasodilatarnos como tal. ¿Ok? Aquí la pregunta es, bueno, ¿es causa o efecto? ¿Causa la disfunción endotelial es a propósito de que nos bajó el óxido nítrico o al revés? La disfunción endotelial es producto de que nos bajó el óxido nítrico. Todavía eso está en discusión, pero sí o sí se sabe que cada vez que tenemos una disminución en la biodisponibilidad del óxido nítrico, vamos a tener entonces un estatus vasoconstrictor mayor. El problema está en que esto perpetúa finalmente el cuadro. El eje renina-angiotensina-aldosterona, uno de los generadores clave de hipertensión,
también es muy importante reconocer, dado que la angiotensina 2 fundamentalmente, y cada vez que activa o se une con su receptor AT1 o el receptor de angiotensina 1, va a generar un aumento de la resistencia vascular sistémica, va a generar un aumento de la contractilidad del músculo como tal, va a aumentar, ¿cierto?, la reabsorción de sodio por sí solo, y lógicamente va a generar la aparición de aldosterona como tal. Pero también recordemos que la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor a nivel renal como tal. En consecuencia, la angiotensina 2 es uno de los principales actores que aumenta o genera la presión arterial como tal. Este sistema, en condiciones de normalidad, siempre debería estar relativamente autorregulado en base a la misma angiotensina que es capaz de activar tanto el receptor 1 o el receptor tipo 2. Ya dado que el receptor tipo 2 tiene efectos natriuréticos y de vasodilatación, por lo tanto nos podría regular lo que es los fenómenos de vasodilatación. Sin embargo, en los pacientes hipertensos se sabe que la gran mayoría de los pacientes que son hipertensos esenciales es producto, ¿cierto?, de una exacerbación en la actividad y activación del eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es el manejo del paciente hipertenso? Y en general, el objetivo es tratar de disminuir su riesgo. Y por lo tanto, esto es tratando de controlar los factores que pueden ser modificables, sobre todo en relación a los hábitos, a los estilos de vida, porque de alguna manera todos estos hábitos y estilos de vida lo que propenden es justamente hacia el efecto vasoconstrictor. Acá la clave es que a los pacientes hipertensos habría que estratificar su riesgo cardiovascular y por lo tanto en base a su riesgo lograr graduar cuáles van a ser las distintas intervenciones que se van a realizar.